Antes de iniciar con el video, quiero agradecer y mandar saludos especiales a nuestros miembros del canal: Leonardo, Rodrigo, Adriana, Oscar, Javier, Arnold, Andrea y Ana, los cuales se unieron a la membresía del canal. Si te gusta el contenido y quieres apoyar al canal de alguna manera, puedes hacerlo de esta forma, al suscribirte mensualmente por una pequeña tarifa. Comenzamos. La madrugada se extendía con un manto de niebla espesa sobre la carretera solitaria. Los faros del camión iluminaban el asfalto húmedo mientras el motor rugía bajo el control de un conductor experimentado. De pronto, un auto a toda velocidad surgió de la nada, adelantando de forma imprudente. La cabina del tráiler se estremeció cuando el conductor tuvo que maniobrar rápidamente para evitar una tragedia. Apenas estabilizó el vehículo, vio cómo el auto desaparecía en una curva cerrada, seguido por un estruendo que rompió el silencio de la noche. Sin saberlo, el tráiler acababa de cruzarse con algo más allá de lo terrenal. Conducir en la noche nunca fue un problema para mí. Después de tantos años en la carretera, uno se acostumbra a la soledad, el rugido constante del motor y la oscuridad que parece absorberlo todo. Esa noche no era diferente, o al menos eso creía. Había salido de un centro de distribución en las afueras. Mi carga era pesada y el destino estaba a más de 500 kilómetros de distancia. El clima era perfecto para manejar, aunque el reloj marcaba las 2 de la madrugada y un banco de niebla comenzaba a formarse. El tramo que recorría era famoso entre los conductores. No era el más peligroso, pero tenía sus historias: accidentes, robos, gente extraña pidiendo aventón en medio de la nada. Yo no creía en cuentos de carretera. La mayoría de esas historias eran exageraciones de quienes buscan matar el tiempo en los paraderos. Pero esa madrugada, el escepticismo sería puesto a prueba. Había pasado por varios kilómetros de curvas cerradas cuando lo vi. Un auto que venía detrás de mí a toda velocidad. Sus luces altas me encandilaron y antes de que pudiera reaccionar, el conductor me adelantó de manera agresiva. Tuve que maniobrar bruscamente para evitar que mi tráiler saliera del camino. Sentí como las ruedas traseras perdían adherencia por un momento y mi corazón se detuvo, pero afortunadamente logré estabilizarme. Apenas logré recuperar el control, vi cómo el auto desaparecía en una curva pronunciada, y entonces sucedió. Un sonido seco, como el choque de metal contra piedra, resonó a la distancia. Reduje la velocidad y miré hacia la curva. La niebla era más densa allí, pero entre las sombras pude distinguir algo. Parecía que el auto había caído al barranco. Me detuve al borde de la carretera, apagué el motor y bajé de la cabina con la linterna en mano. El aire frío me golpeó la cara y mientras caminaba hacia el borde del barranco, una sensación extraña comenzó a invadirme. No era miedo, pero algo en el ambiente estaba mal. Intenté ver hacia abajo, pero la oscuridad era demasiado densa. Solo se escuchaba el eco lejano del río que corría al fondo. Decidí regresar al camión y sacar mi teléfono para llamar a emergencias. Afortunadamente, no había señal. Resoplé con frustración. Estaba en medio de la nada y lo más sensato era llegar hasta la siguiente caseta. Subí de nuevo al tráiler y retomé el camino, pero no podía dejar de pensar en el auto. ¿Y si había alguien herido ahí abajo? Mi mente estaba dividida entre el deber de seguir mi camino y la necesidad de buscar ayuda. Llegué a la caseta unos 20 minutos después. Había un par de vehículos estacionados y un guardia bostezando detrás. Bajé de la cabina y me acerqué para explicar lo que había visto. Le conté sobre el auto que cayó al barranco y que necesitábamos llamar a los servicios de emergencia. El guardia, un hombre de mediana edad, me escuchó con atención, pero lo que me dijo después me dejó helado. ¿Era un auto que te adelantó en una curva y luego cayó al barranco?, preguntó, entrecerrando los ojos. Asentí afirmativamente. Eso debe ser el auto fantasma. Varios conductores me han contado lo mismo. Hace unos meses un tipo perdió el control en esa curva y murió. Dicen que su auto sigue apareciendo, como si reviviera el accidente una y otra vez. Lo miré incrédulo. Pensé que me estaba jugando una broma, pero su expresión parecía ser seria. Intenté no darle importancia. Las historias de fantasmas eran comunes en la carretera, pero yo no era de los que se dejaban intimidar por cuentos. Aún así, algo en sus palabras hizo que un escalofrío me recorriera la espalda. Decidió confirmar la verdad. Insistí en llamar a emergencias. El operador me pidió una descripción del vehículo y el lugar exacto del accidente. Cuando leí los detalles, su respuesta me desconcertó aún más. Señor, no hemos recibido reportes de accidentes en esa área. ¿Está seguro de lo que vio?
Preguntó con un tono escéptico, como si estuviera sabiendo de lo que le hablaba y se estuviera burlando de mí. Claro que estoy seguro, respondí con molestia. Yo lo vi con mis propios ojos. El operador sugirió algo que no esperaba. Si puede, regrese al lugar y confirme que el auto sigue ahí, antes de que movilicemos una unidad. No podía creerlo. Esperaban que yo hiciera su trabajo. Estaba cansado, molesto y algo inquieto por toda la situación. Pero mi orgullo como conductor me obligó a regresar. Si nadie más iba a verificarlo, lo haría yo. Tomé la carretera de vuelta al lugar del accidente. A medida que me acercaba, la misma sensación extraña de antes comenzó a invadirme. Era como si algo o alguien me estuviera observando. Cuando finalmente llegué a la curva, estacioné el camión y bajé con mi linterna. Me acerqué al borde del barranco con cautela. Al apuntar la luz hacia abajo, esperaba ver el auto destrozado. Pero no había nada, solo rocas, árboles y el río al fondo. No había señales de un accidente. Mi corazón comenzó a latir con fuerza mientras intentaba procesar lo que veía, o mejor dicho, lo que no veía. El aire era cada vez más pesado mientras permanecía allí, mirando hacia el barranco vacío. Moví la linterna de un lado a otro buscando algún rastro, algo que confirmara lo que había visto. Un pedazo de metal, marcas de llantas, cualquier señal de que el auto había estado allí, pero el suelo era liso, cubierto únicamente por hojas secas y piedras. La sensación de estar siendo observado no me dejaba en paz. Me giraba constantemente, asegurándome de que estaba solo, aunque algo en mi interior me decía que no lo estaba. Entonces, justo al otro lado de la curva, un destello captó mi atención. Era el reflejo de algo metálico. Mis piernas se movieron casi por instinto, llevándome hacia la curva con una mezcla de temor y curiosidad. El destello se hacía más claro conforme me acercaba, y al borde del camino, allí estaba el auto. Sus faros parpadeaban débilmente, como si el vehículo estuviera al borde de apagarse. Me detuve en seco, el sudor frío recorría mi espalda. El auto parecía intacto, como si nunca hubiera sufrido un accidente, pero había algo extraño en él, algo que no podía explicar. Miré a mi alrededor buscando algún indicio de que alguien más estuviera ahí, pero la noche era completamente silenciosa. Decidí acercarme un poco más, con la linterna temblando en mi mano. Al dar unos pasos algo cambió. El auto comenzó a desvanecerse, como si la oscuridad lo estuviera absorbiendo. Al principio pensé que mis ojos me estaban jugando una mala pasada, pero conforme me acercaba, el vehículo simplemente dejó de estar ahí. Cuando llegué al lugar exacto donde había visto el auto, no había absolutamente nada. Ni un rastro de llantas, ni piezas de metal, ni siquiera el más mínimo indicio de que algo hubiera estado allí. El suelo estaba completamente limpio, como si el auto nunca hubiera existido. Mi corazón latía con fuerza y una sensación de vacío comenzó a invadirme. Intenté convencerme de que había sido toda una ilusión, pero lo que había visto era demasiado real para ser un truco de la mente. De vuelta en mi tráiler, mi mente seguía tratando de procesar lo que había sucedido. Arranqué el motor y comencé a conducir dejando atrás ese tramo de carretera. El silencio del interior del camión se hacía insoportable, roto únicamente por el zumbido constante del motor. Cuando llegué a la caseta, los guardias me miraron con curiosidad al verme tan alterado. Les conté lo que había pasado, pero omití ciertos detalles. No mencioné que había visto el auto desaparecer. No quería sonar como un loco. El guardia me escuchó con atención antes de asentir lentamente. Eso ya lo han visto otros traileros también, dijo con un tono serio. Siempre hablan de un auto que aparece y desaparece. Dicen que es el espíritu de un hombre que murió en esa curva. Me quedé en silencio. Las palabras del guardia confirmaban lo que ya temía. Lo que había visto no era algo que pudiera explicarse con la lógica. Antes de continuar mi camino, decidí llamar a emergencias una vez más. Les di los datos del lugar insistiendo en que revisaran la zona, aunque no mencioné nada sobre lo que realmente había visto. Quería que al menos ellos se aseguraran de que no hubiera alguien necesitando ayuda. Pasaron semanas desde aquella noche, pero las imágenes seguían persiguiéndome. Cada vez que cerraba los ojos, veía el auto al borde de la curva, sus faros parpadeando y esa sensación de que algo me observaba. Unos días después, escuché en las noticias un reportaje pasado sobre que habían encontrado restos humanos en el barranco. No dieron muchos detalles, solo dijeron que pertenecían a un accidente ocurrido meses atrás. Sentí una mezcla de alivio y terror al saberlo. ¿Había visto realmente el espíritu de ese hombre? Y tal vez era su forma de pedir ayuda. Desde entonces, evito tomar esa carretera de noche. La carretera guarda secretos que es mejor no intentar entender. Aunque trato de seguir adelante, sé que esa presencia sigue ahí, esperando,
como un recordatorio de que la muerte no siempre es el final. Tómate un momento para dejar tu like, eso me ayudaría bastante para que el algoritmo recomiende los videos y la comunidad siga creciendo. Continuamos. La carretera parecía un túnel infinito bajo el manto de la noche. El camión avanzaba con su rugido constante, iluminando un camino desolado donde las sombras de los árboles se alargaban como si intentaran atraparlo. No había señales de vida, solo el canto lejano de algún grillo y el susurro del viento. Un letrero oxidado apareció de repente a un lado del camino, anunciando un desvío hacia un pueblo cuyo nombre apenas se leía. Sin pensar mucho, el trailero giró el volante, buscando un lugar donde descansar. No sabía que ese desvío lo llevaría a un lugar que nunca olvidaría. El cansancio ya me estaba ganando. Llevaba horas manejando y los ojos me pesaban como nunca. Mi GPS dejó de funcionar de la nada y, sin un mapa decente, solo me guiaba por los letreros que aparecían en la carretera. El problema era que no había muchos y la noche parecía interminable. Cuando vi el letrero que indicaba un pueblo cercano, no lo dudé. El motor del camión empezaba a dar pequeños tirones y no quería quedarme varado en medio de la nada. Tomé el desvío y conduje por un camino empedrado que se adentraba en un valle rodeado de cerros. Al llegar, lo primero que noté fue el silencio. Demasiado silencio. No había luces de autos ni gente caminando por las calles, y mucho menos música o ruido de fiestas. Las casas se veían antiguas, algunas medio destruidas, con puertas y ventanas cerradas como si el tiempo se hubiera detenido en ese lugar. Estacioné el camión en la plaza central, frente a lo que parecía un pequeño restaurante. Bajé para comer algo y despejarme. El lugar estaba iluminado con lo que parecían ser velas. Las pocas personas que había se voltearon a verme apenas crucé por la puerta. Me sentí como un extraño, pero no era la primera vez que pasaba en pueblos pequeños. Pedí un café y un plato de comida. El mesero apenas habló conmigo, y cuando lo hizo fue de una forma muy cortante. La comida se ve extraña, como si los ingredientes fueran diferentes o estuvieran pasados, pero no le di demasiada importancia. Quizás solo estaba cansado. Después de comer, decidí dar una vuelta por el pueblo. Quería estirar las piernas antes de intentar dormir en el camión. Las calles estaban completamente vacías y las pocas luces que había provenían de lo que parecían ser faroles con antiguos diseños, los cuales parpadeaban como si estuvieran a punto de apagarse. Mientras caminaba, sentí una incomodidad creciente. No sabía si era por el silencio o porque las casas parecían mirarme desde la oscuridad. Cada vez que volteaba hacia alguna ventana, me parecía ver sombras moviéndose, pero cuando fijaba la vista, no había nada. El viento soplaba fuerte entre las calles, arrastrando hojas secas y un murmullo extraño que no lograba identificar. A medida que avanzaba, la sensación de ser observado se hacía más fuerte. Me giré varias veces, pero no había nadie. De pronto, el ambiente se tornó aún más pesado. No sé cómo explicarlo, pero sentía como si el aire se hubiera vuelto más denso. Decidí regresar al camión. Era mejor no tentar a la suerte. Cuando llegué, todo estaba igual, pero algo no se sentía bien. Subí al camión, cerré las puertas y me recosté en el asiento, intentando calmarme. Fue entonces cuando escuché un golpe en el vidrio del copiloto. Me incorporé de inmediato. Al mirar hacia la ventana, vi a un niño parado ahí. No tendría más de 10 años, pero su rostro era extraño, completamente inexpresivo, con ojos negros que parecían dos pozos profundos. Bajé un poco la ventana para preguntarle si necesitaba algo, pero antes de que pudiera decir una palabra, el niño se giró y corrió hacia las sombras. En ese momento me quedé al lado. No había forma de que un niño estuviera solo en este lugar y a tan altas horas de la noche. Intenté encender el camión para irme de inmediato, pero el motor no arrancaba. Giraba la llave una y otra vez, pero no lograba más que un chasquido seco. Sentía que el aire en la cabina se volvía más pesado con cada intento fallido. Fue entonces cuando me di cuenta de que no había luces en el pueblo. Todo estaba oscuro, incluso los faroles que antes alumbraban tenuemente. Solo tenía las luces internas del camión y el sonido de mi respiración, la cual estaba cada vez más acelerada. De repente, noté algo más. Las sombras en la plaza parecían moverse como si alguien o algo estuviera acechándome. Intenté no entrar en pánico, pero el frío que sentía en la espalda me decía que algo no estaba bien. Apreté las manos sobre el volante, mirando fijamente hacia el frente, esperando que el motor arrancara de una vez, pero no fue así. Lo único que podía hacer era quedarme ahí, rodeado por una oscuridad que parecía viva. El silencio era tan denso que sentía que podía escucharlo vibrar en mis oídos. Afuera, las sombras parecían acercarse más y más.
Mi corazón estaba acelerado, pero no sabía si era el frío o el miedo de lo que me paralizaba. De repente, vi movimiento por el rabillo del ojo. Giré la cabeza lentamente hacia la izquierda, y ahí, en una de las ventanas de una casa frente a la plaza, vi una figura. Es difícil describirla. Parece un hombre, pero su cuerpo parecía distorsionado, como si se doblara en ángulos imposibles. Sus ojos brillaban en la oscuridad, fijos en mí. Parpadeé y para cuando abrí los ojos de nuevo, ya no estaba. Intenté girar la llave del camión una vez más. El motor tosió como si quisiera arrancar, pero no lo logró. Mi frustración creció. Golpeé el volante con ambas manos y grité como si aquello pudiera romper la tensión. Fue entonces cuando lo vi. En medio de la plaza, iluminado solo por la tenue luz de la luna, estaba el niño que había golpeado el vidrio antes, pero ahora no estaba solo. A su alrededor había más figuras, todas inmóviles, todas observándome. El miedo me carcomía. Sin pensarlo dos veces, abrí la guantera y saqué un cuchillo que siempre llevaba para emergencias. No sabía qué estaba pasando ni quiénes eran estas personas, pero no iba a quedarme ahí esperando a que algo me pasara. Mi respiración era pesada mientras miraba cómo las figuras comenzaban a moverse. No caminaban, sino que más bien parecían deslizar sus cuerpos hacia el camión, rodeándolo lentamente. Las ventanas estaban cerradas, pero sentía que no durarían mucho si esas cosas decidían entrar. De repente, el camión se sacudió violentamente, como si algo enorme hubiera saltado sobre la caja trasera. El sonido de golpes y arañazos me llenó los oídos. Sentí el impulso de salir y enfrentar lo que fuera, pero mi instinto me decía que quedarme dentro era la única opción. En medio del caos cerré los ojos y giré la llave una última vez. Un rugido salvador llenó la cabina. El motor había arrancado sin duda. Metí primera y aceleré, dejando atrás la plaza y el pueblo y las figuras que lo habitaban. No me detuve hasta que vi el primer rayo del sol en el horizonte. La carretera estaba vacía y por primera vez en horas sentí que podía respirar. Reduje la velocidad y estacioné el camión a un lado del camino. Mi cuerpo temblaba tanto que apenas podía sostener el volante. Bajé del camión, dejando que el aire frío de la mañana me golpeara el rostro. A lo lejos, vi un letrero que indicaba la distancia a la caseta más cercana. No estaba tan lejos, pero necesitaba unos minutos para calmarme antes de poder continuar. Mientras me sentaba en una piedra junto al camino, miré hacia atrás, hacia la ruta por la que había llegado. No había señales del pueblo, ni siquiera del desvío que me había llevado hasta aquí. Saqué mi teléfono, esperando tener señal para llamar a alguien, a quien fuera, pero cuando miré la pantalla, algo me dejó helado. La hora y la fecha no coincidían. Según mi teléfono, habían pasado 2 días desde que había salido de mi última parada. Intenté tranquilizarme, diciéndome que debía ser un error, que tal vez mi teléfono estaba desconfigurado, pero en el fondo sabía que no era así. Algo había pasado en ese pueblo, algo que no podía explicar. Junto a esto, también noté muchísimas llamadas perdidas de la compañía para la que trabajo. Yo les traté de explicar lo que había pasado, con miedo de que me tomaran de loco. Yo creo que la verdad debieron de haber pensado que estuve consumiendo estupefacientes o algo así por el estilo, ya que no le dieron mucha importancia y solo me dijeron que terminara el viaje. Llegué a la caseta al mediodía. Los empleados me miraron raro cuando les conté lo que había pasado. Uno de ellos, un hombre mayor, me pidió que le escribiera al pueblo. Cuando lo hice, sus ojos se abrieron como platos. Ese lugar desapareció hace más de 50 años, dijo. Hubo un incendio que mató a todos los habitantes. Desde entonces, muchos dicen haberlo visto, pero solo aquellos que están perdidos o los que tienen algo que temer. No quise quedarme más tiempo. Pagué el peaje y seguí mi camino, tratando de dejar atrás el recuerdo de esa noche. Hasta el día de hoy, no sé qué fue real y qué no, pero cada vez que conduzco por una carretera desolada y veo un desvío hacia un pueblo, me aseguro de seguir de largo. No voy a tentar a la suerte otra vez. La luna se alzaba sobre las imponentes rocas de la Rumorosa, iluminando los sinuosos caminos que parecían perderse en el vacío. Un hombre al volante de un viejo sedán ajustaba la radio, intentando encontrar algo que rompiera el silencio de la noche. Cuando lo vio, una figura solitaria se recortaba sobre el cielo estrellado, parado al borde de un barranco. Desde la distancia apareció una mujer con el cabello suelto, su vestido ondeando con el viento. El hombre frunció el sueño, disminuyendo la velocidad. Algo en esa escena le erizó la piel, pero no podía ignorarla. Si estaba a punto de saltar, no sería capaz de vivir consigo mismo si no intentaba detenerla. El auto se detuvo en la orilla del camino y el motor se apagó, dejando un silencio inquietante. Al salir del vehículo,
Sintió como el frío viento nocturno la envolvía. Di un paso hacia ella. Su voz apenas era audible. «Señorita, ¿está bien?». La mujer giró lentamente la cabeza, pero no dijo nada. Luego levantó un brazo y señaló hacia el vacío. El hombre, intrigado y preocupado, se acercó. Cuando se inclinó para ver lo que ella señalaba, un escalofrío recorrió su espalda. Fue entonces cuando sintió un empujón invisible, como si una fuerza desconocida tratara de lanzarlo al abismo. Soy alguien acostumbrado a los largos viajes nocturnos. Trabajo entregando mercancías y conozco el dedillo cada curva y pendiente de los caminos que cruzan por Baja California. Aquella noche tenía programado una entrega en Mexicali. Había salido tarde de Tecate y mi única compañera era la radio, que parecía empeñada en no captar más que estática. El silencio no me molestaba, pero esa carretera siempre me había parecido diferente. Algunos la consideraban simplemente peligrosa por sus curvas y desniveles. Otros aseguraban que tenían algo más, una presencia difícil de explicar. La noche avanzaba tranquila. Mis ojos se fijaban en el resplandor del asfalto bajo las luces del auto, y mi mente vagaba entre los pensamientos cuando la vi. A lo lejos, una figura apenas iluminada por la luna, inmóvil al borde de un barranco. Al principio pensé que era mi imaginación, pero al acercarme confirmé que era una mujer. Reduje la velocidad, sintiendo un nudo en el estómago. ¿Qué haría alguien a esas horas en un lugar tan peligroso? Algo en su postura rígida y el hecho de que estuviera tan cerca del vacío me hizo pensar lo peor. Quizás estaba considerando saltar. Detuve el auto al borde de la carretera y apagué el motor. El sonido del viento era fuerte, como si los barrancos susurraran secretos. Bajé del coche sintiendo el frío de la noche calarme hasta los huesos. «¡Señorita!», le grité, intentando que mi voz la alcanzara sobre el silbido del aire, pero ella no respondió. Comencé a caminar hacia su posición, cada paso resonando en mi mente como si fuera un tambor. A medida que me acercaba, pude distinguir más detalles: su cabello negro y largo, su vestido blanco que flotaba como si tuviera vida propia. Pero lo que más me inquietó fue su inmovilidad, como si ni siquiera respirara. «¿Estás bien? ¿Necesitas ayuda?», le pregunté de nuevo. Entonces, sin voltear del todo, levantó un brazo y señaló hacia el barranco. No pude ver su rostro, pero algo en su gesto me pareció desesperado, casi suplicante. Por mi cabeza pensé que tal vez algún familiar había caído o algo por el estilo. Me detuve unos metros de ella dudando. ¿Qué ocurre? ¿Acaso hay alguien allá abajo? Mi instinto me decía que debía dar media vuelta y regresar al carro, pero algo más fuerte me empujó a acercarme. Con cuidado, avancé hasta quedar casi a su lado. Giré la cabeza para ver hacia el lugar que me señalaba, pero el abismo era un pozo oscuro que engullía toda la luz. Traté de enfocar la vista, buscando algún indicio de lo que intentaba mostrarme. Fue entonces cuando lo sentí. No hubo advertencia ni un sonido extraño, solo la sensación abrupta de que algo invisible me empujaba hacia adelante con fuerza. Mi corazón se detuvo mientras mis pies se deslizaban hacia el borde. Instintivamente me lancé hacia atrás, cayendo de espaldas sobre la grava. El impacto me sacudió, pero mi mente seguía fija en lo que había sentido. Una fuerza real, física, que había intentado lanzarme al vacío. Cuando levanté la mirada buscando a la mujer, esta ya no estaba. El borde del barranco estaba vacío. Me puse de pie rápidamente, girando en todas direcciones, pero no había rastro de ella. Respirando con dificultad, regresé al auto. Mi cuerpo temblaba mientras encendía el motor y retomaba el camino. No podía sacarme de la cabeza lo ocurrido. ¿Había sido mi imaginación? ¿Acaso me había desmayado y soñado todo? Pero el polvo en mi ropa y el dolor en mi espalda me decían que no. Esa noche no pude dormir bien. La imagen de la mujer seguía grabada en mi mente, y lo peor era la sensación persistente de que algo o alguien no quería que estuviera allí. El camino se extendía ante mí como un túnel de oscuridad interminable. Mis manos, firmemente apretadas sobre el volante, temblaban ligeramente mientras tomaba cada curva de la rumorosa con cautela. El aire fresco de la noche había comenzado a calmar mis pensamientos, aunque la imagen de la mujer aún persistía en mi mente. No podía dejar de preguntarme si lo que había sucedido era real o si mi mente me estaba jugando una broma pesada. Pero si fuera un sueño, ¿por qué aún sentía los rastros de aquel empujón invisible? Aceleré un poco, intentando dejar atrás esa sensación incómoda de ser observado, de ser parte de algo fuera de mi control. La carretera parecía más vacía de lo habitual, como si el mundo entero hubiera desaparecido con la mujer. Pero algo no estaba bien. No podía quitármelo de la cabeza. Pasaron unos minutos y al mirar por el retrovisor,
sentí como si algo me estuviera siguiendo. Mi visión se nublaba y las luces del auto se reflejaban extrañamente en el vidrio. Parpadeé varias veces, intentando despejar mi mente. Es solo la fatiga, me repetía una y otra vez, como una forma de calmarme. Pero entonces los murmullos comenzaron. No entendí al principio, pensé que era el sonido del viento, pero al escuchar con más atención me di cuenta de que eran voces susurrantes. La radio estaba apagada, sin embargo, en el aire denso de la noche, las voces parecían provenir de algún lugar cercano. Mi estómago se retorció, miré por el espejo retrovisor otra vez y por un segundo creí ver una figura en el camino. Una sombra que se desvaneció en el instante. Mi corazón se aceleró, no podía ser. Decidí acelerar un poco más y cuando giré una curva la vi nuevamente. La figura de la mujer, de pie al borde del barranco, como si esperara que me acercara. Su presencia era palpable como si me estuviera esperando, pero no me atreví a detenerme. Sin embargo, no pude evitarlo. Mi pie levantó el freno y el auto se detuvo solo unos metros de ella. Volví a verla, la misma mujer, la misma postura. Esta vez me sentí paralizado, como si algo más grande que yo, me estuviera controlando. Sin pensarlo, abrí la puerta y salí del auto. La niebla había comenzado a cubrir el camino y el aire estaba helado. Caminé hacia ella con la sensación de que no podía evitarlo, de que tenía que enfrentar lo que sea que estuviera sucediendo. Cuando estuve lo suficientemente cerca para ver su rostro, algo cambió. Esta vez, no había una expresión de terror en su rostro, ni desesperación, solo una calma inquietante. Ella me miró directamente y sin moverse, señaló el abismo nuevamente. ¿Por qué estás aquí?, logré decirle en voz baja y con mucho miedo. Sin respuesta, su dedo apuntaba, firme hacia el vacío. No pude resistir la tentación de mirar nuevamente hacia abajo, hacia el abismo. Lo que vi me hizo estremecer. No había nada, ni sombras, ni movimiento, ni siquiera el sonido del viento, solo la oscuridad densa y sin fondo. Mi corazón latió con fuerza. En ese momento entendí que había algo más grande que yo en este lugar, algo que no podía comprender. La mujer no estaba señalando nada, ella estaba señalándome a mí. En un instante sentí una presión en mi pecho, como si una mano invisible me empujara hacia el borde otra vez. Miré hacia atrás y vi que el camino estaba vacío, pero la sensación de ser observado no desaparecía. Luché contra una fuerza invisible, pero no podía moverme. De repente, algo en mi interior me hizo mirar hacia el horizonte. La mujer ya no estaba, ni su figura ni la presencia. El viento volvió a soplar y la niebla se disipó. Mi respiración era agitada y mi cuerpo sudaba de frío. Sin comprender lo que acababa de suceder, di media vuelta y corrí hacia el auto. Subí apresuradamente y arranqué el motor sin pensarlo. La carretera nunca me había parecido tan vacía como en ese momento. Con cada kilómetro que avanzaba, el miedo que sentía parecía apoderarse de mí, como si el lugar, la montaña, hubiera quedado impregnado en mi mente. La mujer ya no estaba, pero su presencia persistía. Durante todo el viaje de regreso, el paisaje se desdibujó ante mis ojos. Y lo único que podía ver era ese vacío profundo, ese abismo al que ella me había señalado. No supe si todo fue real o si simplemente mi mente estaba jugando con mi cabeza. Pero una cosa era cierta, algo había sucedido esa noche, algo que ni la lógica ni la razón podían explicar. Al llegar a mi destino, intenté olvidar todo lo que viví esa noche. Si pudiera borrar de mi mente el encuentro con la mujer en el acantilado. Nadie iba a creerme, y lo sabía. Los días pasaron y la rutina volvió a mi vida, pero algo había cambiado en mí. Cada vez que tomaba la rumorosa en mis viajes, no podía evitar mirar hacia los barrancos, como si algo me estuviera observando desde las sombras. Nunca supe si lo que viví aquella noche fue un sueño, una pesadilla o algo más. Por una cosa estoy seguro, no fui el único que la vio. Las noches en la rumorosa tienen historias que la gente prefiere no contar. Y aunque nunca mencioné nada, sé que otros viajeros también sienten lo mismo. La mujer del acantilado, como un espectro de la montaña, sigue esperando, señalando el vacío, esperando que algún incauto caiga en sus redes. Quiero agradecer a todos los que se toman el tiempo para apoyar al canal, dejando su like, comentando y compartiendo con sus amigos los videos de terror nocturno. Gracias a ese apoyo, ustedes me ayudan a que el algoritmo recomiende los videos y la comunidad siga creciendo. ¿Qué te pareció el video? ¿Te ha gustado? Si llegas hasta acá, házmelo saber comentando la palabra abismo para hacer que termines el video. Si las historias te gustaron, no olvides suscribirte, dejar tu like y compartir el video con tus amigos.
para que la comunidad de terror nocturno siga creciendo. Yo soy Foster, esto fue Terror Nocturno y les deseo a todos una madrugada de horror. Mil gracias por acompañarme una noche más.